Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy la Iglesia celebra la vida de San Pío X Papa, un hombre, José Sarto, nace en Ries, el año de 1835, sacerdote, obispo, cardenal y finalmente Papa en el cónclave de 1903. Fomenta la comunión frecuente y la comunión de los niños, promueve la reforma litúrgica y procura una nueva codificación de las leyes canónicas. Muere el 20 de agosto de 1914. La Iglesia hoy nos invita para que se proclame el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos, hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente, alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto, les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencia por la calle y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre suyo a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. Ni se dejen llamar jefes, porque uno solo es su Señor Cristo. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que venga y nos ilumine con su gracia, con el don del entendimiento de las Escrituras. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Enséñanos hoy a comprender, a asimilar esta palabra que tú has inspirado, que la podamos hacer vida en nosotros hoy. Los invito para una segunda lectura proclamada, un tercer momento de lectura bien hecha, pausada, clara, idea principal, que la podamos captar con las ideas secundarias. ¿Qué nos habla hoy Jesús? Acuérdense ustedes que después de las lecturas reconstruimos mentalmente el texto, como recordando las frases en orden, y así vamos aprendiendo cómo a guardar la palabra en el corazón. ¿A quién le está hablando Jesús? ¿Cuáles son las expresiones que utiliza? ¿Cuáles son las comparaciones? ¿Qué expresiones fuertes habla? ¿A qué invita más bien a aprender por contraste al final? ¿Y cuál es esa última expresión que también nos trae hoy la palabra? Como siempre, ¿qué nos llama la atención? Palabra, verbo, actitud de Jesús. ¿Qué comprendo hoy que tal vez en tantas veces que he escuchado este evangelio tal vez nunca había detallado? Hagamos un ejercicio escrito ahí también que continúe este primer momento. Segundo momento, meditación. Hemos llegado ya al capítulo 23 de Mateo y tenemos la introducción a un pasaje donde Jesús habla claro y fuerte, pero en orden no a satanizar, sino como siempre para que quede claro dónde está el bien y para que en un llamado de atención, como un padre que en algún momento dejas claras las cosas con un hijo, pues queden claras las cosas de los que quieren seguir a Jesús, para que no haya hipocresía, ostentación ni doble vida, que es el trasfondo que va hablando de Jesús a aquellos que han hecho de sus cargos una vida doble. Y entonces el contexto es Jesús hablándole a la gente y a sus discípulos. Empieza hablando como en la cátedra de Moisés. Moisés ha enseñado la ley. Se le ha dado a través de Dios, a través de Moisés, al pueblo le ha dado la Torá, los mandamientos y una lección para una alianza que ha sido sellada en unas tablas y en un pacto donde Dios siempre ha sido fiel, pero a través de esta enseñanza quiere que el pueblo le responda en fidelidad. Y muchos se han hecho doctos con esa enseñanza y han querido que otros en el tiempo no pierdan como ese tesoro que tiene Israel,
que ha sido esta alianza sellada allí en el Sinaí y toda esta grandeza que Dios ha dado para que Moisés, un hombre grande, que fue quien da la ley al pueblo, pues la guarden las generaciones. Y por eso Deuteronomio 6, 4 a 7 tiene que será grabada atada a las manos y en la frente, y la ley tiene que estar día y noche presente en los corazones. Pero hay unos que hicieron eso, aquello de comprender y conocerla y estudiarla y enseñarla, pero no vivirla. Y ahí es donde Jesús empieza hoy la introducción de este capítulo, hablando de aquellos personajes letrados y fariseos que en algún momento de la historia de Israel llegaron por situaciones históricas donde los laicos, tenía que haber unos laicos más fuertes como los fariseos y unos letrados expertos en la ley, que le hicieran recordar a las generaciones, porque estaban llenos de otras idolatrías, cuál era la fidelidad ante Dios y cómo cumplir y guardar los mandamientos. Y en ese primer momento todo está bien. Pero ha pasado, como en la historia puede pasar siempre, que se va degradando y se va hablando, pero no se cumple. Y se enseña, pero no se vive. Y entonces, por eso, empiezan unas comparaciones de Jesús como, más bien dicen, hagan y cumplen lo que ellos digan. O sea, ellos sí hablan de la ley, pero no hagan lo que ellos hacen, porque muchos de ellos tenían doble vida y terminaban pues diciendo una cosa y no haciéndola, que eso se da en todas las generaciones humanas. Y por eso en esta meditación viene ya, como en un primer momento, la palabra mirarnos cómo es lo que decimos que creemos y cómo es nuestra actuación cotidiana, cómo es el respaldo que nuestros actos y nuestra vida le dan a aquello de lo que hablamos de Dios, porque hablar es fácil, pero cómo la vida cotidiana respalda lo que decimos. Y Jesús dice, bueno, sí, es que ellos pueden hablar y ellos no, Jesús no quiere quitarles toda una actividad que habían hecho a través del tiempo de enseñar la ley, pero que miraran que su testimonio, cuando no se confrontara ese testimonio y fuera vida doble, pues más bien se queden con la enseñanza de la ley y no con los ejemplos, porque el ejemplo de ellos no vivían según lo que decían. Y entonces por eso sigue diciendo unas frases, lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos ni a mover un dedo para empujar. Si decía, veas que esto hay que hacerlo así, y esto dice Dios, y no harás, y esto. Y ellos dicen, pero no hacen. Entonces la vida de ellos sí es como la ley del embudo, perdónenme la expresión, ancho para ellos y estrecho para los demás. Como esos aparatos que utilizamos para echar líquidos con una boca más grande y teniendo un orificio más pequeño, pues ellos están como en la vida plácida. Para nosotros sí, cómodo, pero los demás sí le recuerdan qué hay que hacer y qué hay que hacer, pero ellos no están dispuestos a hacer y a vivir según lo que dicen. Entonces, en estas comparaciones que sirven para hoy y servirán siempre, ustedes y yo vayamos mirando cómo la palabra nos va tocando en nuestra vida, porque uno en muchas facetas puede ser ancho para mí, estrecho para los demás, y lo digo por mí. Y que revisemos nuestra vida, es muy fácil decirle al otro, vea, haga así, no haga así y enseñar. Pero ¿usted qué? ¿Y usted cómo está viviendo? Un poco como de hablar de la pajita que tiene el otro y no ver la viga que hay en el ojo. Y entonces Jesús viene hablando aquí, pues lo primero es hipocresía. Y lo segundo es ostentación, porque todo lo que hacen es para que los vea la gente. Es decir, la motivación con que actúan es, mírenme, soy el separado, soy el santo, soy el perfecto, sé mucho. Pero en la práctica, ¿dónde está lo que sabe? ¿O dónde está ese conocer a Dios? Que se puede quedar muy en el intelecto, muy en conocer las escrituras, pero no vivirlas. Entonces, hipocresía, ostentación. Ustedes y yo hemos vivido algún momento de hipocresía, de ostentación, o nos gusta que la gente diga que somos buenos, pero en últimas nuestra conciencia nos dirá que sí actuamos como decimos. Este evangelio es fuerte porque Jesús le estaba hablando fuerte a los de su época y sigue como un padre hoy y como nuestro hermano mayor Jesús que nos lleva al Padre a que escuchemos esto porque es válido. ¿Cuánto estamos viviendo de lo que verdaderamente hablamos y decimos? Y entonces también alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Ellos se ponían unos vestidos amplios y
y metían como unos pergaminitos pequeños que tenían partes de esa ley de la que ellos hablaban, de la Torá. Porque como en Deuteronomio dice que las aten a las manos y se las pongan en las frentes, ponían ahí unos rollitos como de escritura, como quien dice, vea, nosotros somos perseverantes y porque conocemos y aquí tenemos la ley. Pero pues se quedaba en letra muerta ahí porque no vivían así. Ostentación. Cumplían, creían que cumplían, pero no vivían. Y entonces por eso también les gustan los primeros puestos en los banquetes y asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencia por la calle y que la gente los llame maestros. Y Jesús voltea el discurso, entonces más bien es ustedes no llamen, más bien uno solo es su maestro, Jesús, no llamen nadie padre, sino uno solo que está en el cielo y no se dejen llamar jefes porque uno solo es su Señor Cristo. Y con esto no es que alguien pueda tener, porque en la vida se necesita orden y se necesitan jerarquías, pero quien viene a obtener un puesto de dirección, en este caso en la iglesia, reconoce que lo hace a la medida, en este caso de Jesucristo, buen pastor o sumo sacerdote, y con un solo Padre en el cielo. Cuando nosotros nos dicen padres es más en el sentido de una cercanía, de un acompañamiento espiritual, de una paternidad espiritual, pero pues no es el fin de que nosotros querramos como que nos quitemos la paternidad, solo uno es el Padre, solo uno es el Maestro, Jesús. Pero así todo hay maestros de la vida del Espíritu, hay gente que se dedica a enseñar, pero lo hace no con la ostentación, no con la hipocresía, sino para que conozcan al Maestro que le ha dado esa capacidad de ser maestros, al Padre que está en el cielo, que nos da la capacidad a nosotros de que a través de una paternidad espiritual miren al verdadero, al Padre de los cielos y aquel que es el jefe sobre los jefes. Porque es que los que hacían esto en Israel querían ser jefes, querían mandar, querían ser, utilizar su poder para pasar por encima de otros. Por eso dice Jesús, el primero entre ustedes que sea su servidor. Vuelve otra vez. Y por eso termina la expresión, el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Porque había muchos que les gustaba humillar y enaltecerse, y el camino de Dios es el contrario. El que se abaja, Dios después lo muestra como grande en el reino de los cielos. Que podamos ver entonces que no es por aparentar virtud, ni aparentar ciencias, ni poderíos, ni dominar, ni humillar, porque ese puede ser como el deporte favorito que pueda venir al corazón, como una actitud muy que se va dando, y más bien es ni presumir títulos, ni nada de eso, sino es servir y amar. Abajarse, y en el abajamiento brilla quién es grande, Dios. Que ustedes y yo hoy podamos mirar qué actitudes tenemos, como sacerdotes, como laicos, como aquellos que quieren creer verdaderamente y su vida respalda la fe, que están lejos de buscar hipocresías ni ostentaciones, sino que la vida la respalda toda una gracia de Dios. Y aquí no se niegan los poder que hay en la autoridad, y algunos tienen cargos que lo hacen desde la humildad y lo hacen con más grandeza porque se vuelven humildes. Y es el ser jefes en algunos, o los que les toca ser obispos, o los que les toca tener algún cargo de maestro, de enseñanza, el que lo hace con la intencionalidad del humilde y el sencillo, brilla, y brilla la gloria de Dios en él. Y esa es la dinámica que nos presenta hoy la palabra. Entonces miremos, revisemos ustedes y yo cómo estamos de frente a esta palabra. Recordemos que siempre es como un espejo. Uno puede decir, esto le cae a fulano, o esto, es que bueno que otro escuchara esto. Y es para nosotros, es para usted y para mí grandemente muchas cosas que me ponen a pensar. ¿Qué les ha llamado hoy la atención para la meditación? ¿Qué les dice la palabra? Acuérdense ustedes que este segundo momento responde a eso. A usted, ¿cómo lo toca esta palabra? ¿Ha habido hipocresía en su vida, ostentación, aparentar? A veces como presumir, que es lo que hacían los fariseos. O desde la humildad cada uno ha tratado de vivir bien, si tiene un cargo directivo, como padres de familia, en el ámbito de la fe, cuando decimos que creemos en Dios, lo respaldamos con obras constatables, con hechos de humildad y de seguimiento a Jesús. Que hoy la palabra venga y nos toque. En el fondo del corazón podamos ver la vida como en un espejo y podamos aprender por contraste. A seguir al jefe, el único jefe, al único maestro, a nuestro Padre del cielo, y ver que hay muchos que tienen ciertas funciones de estas que verdaderamente lo muestran desde la humildad. Que ustedes y yo podamos hoy sentir esta presencia de Dios con un llamado de atención al corazón que es vigente para todos los siglos y todas las generaciones,
y podamos buscar la santidad. Y en la santidad, el que se humilla será enaltecido. Ese es el movimiento que tiene que quedar al final, si sí lo estamos haciendo. El abajamiento, si Dios siendo Dios se hizo hombre, la kenosis, el abajamiento, y vino y sirvió y amó y tuvo una muerte y una muerte de cruz, y por eso Dios le dio el nombre sobre todo nombre. Ese es el movimiento, abajarse, cruz, para brillar en la gloria de la resurrección, porque el que brilla es Dios. Porque el que hace eso muestra que ha optado para que Dios sea el centro de su vida y se muestre verdaderamente la santidad. Porque los otros se llamaban santos y separados, pero no lo eran en realidad. Que no se queden palabras, sino que sea una vida de seguimiento de Dios. Amén. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta enseñanza que nos das en este día. Te pedimos hoy, nuestro Padre y único Maestro, único Señor, nosotros que seamos lo que decimos, no lo que decimos, sino lo que hacemos, que verdaderamente practiquemos. Líbranos, Señor, de la hipocresía y del complejo de superioridad, porque todos somos hijos tuyos y hermanos de Cristo. Fortalece con tu gracia a los servidores de tu pueblo, Señor, para que la palabra que anunciamos se haga verdad en nosotros. Mantén en la fe a los más débiles y los que están tentados de abandonar todo. Haz que nuestro ejemplo evangélico de amor humilde y fraternidad sincera robustezca a los vacilantes, para que guiados por tu Espíritu caminemos juntos con el corazón ensanchado por el camino de tu verdad. Amén. Cuarto momento, la acción. Revisemos hoy la vida, revisemos si ha habido hipocresía, ostentación, mostrarse aquello de la ley del embudo, muy cómodo para lo mío, pero para los demás soy tajante y soy restrictivo y juzgo. Si eso ha pasado, ¿qué vamos a hacer para pedirle a Dios que seamos más bien de la dinámica del de abajarnos, para que brille Dios y Dios brillando, pues podamos enaltecernos nosotros porque hemos optado por el camino que a Él agrada, y esa es la verdadera y plena felicidad. ¿Cómo hoy esta palabra me mueve a tomar en la oración que hay que pedirle a Dios para cambiar aquello que me ha mostrado hoy la palabra, que de pronto en hipocresía, en ostentación, en ganas de mostrarme? ¿Cómo pedirle a Dios que nuestra vida sea coherente? ¿Hay coherencia en la vida? Que quede esa pregunta, y qué medios voy a utilizar para que mi vida sea una delante de Dios. El Señor los bendiga, los llene de su gracia y de su paz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.